Aranza, no puedo sacar la cámara. La cámara. Buenas tardes, chicos. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. A ver. Bueno, vamos conversando, empezando. ¿Está bien? Mientras van incorporándose más chicos, ¿sí? Bueno, a ver, para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Dayan Luque, ¿está bien? Soy psicóloga, más que todo en el área educacional, me gusta trabajar mucho con adolescentes, tengo mucha experiencia de trabajo con adolescentes, y bueno, ¿no? Ahora que estamos en estas clases que ya no son presenciales, sino por el hecho de lo que estamos viviendo, que es la cuarentena, ¿no? Bueno, como se los había dicho al grupo anterior, antes de empezar quería de alguna manera transmitir algo que en una reunión se conversó entre profesores y fue el aspecto, ustedes saben que cuando uno usa una plataforma y usa, en este caso que estamos usando para comunicarnos, hay ciertas normas, ¿no? Entonces, si por ejemplo se nos pidió, ustedes saben que en su clase de aptitud verbal, definitivamente van a poner mucho de parte de ustedes para tener mucho cuidado con las tildes, tener mucho cuidado con la gramática, ¿no? Entonces, la idea es de que no solo sea con las clases de aptitud verbal, sino sea para todos los cursos, ¿no? Los profesores quieren que haya un lenguaje formal, que tengan muchísimo cuidado cómo se comunican, a veces hay emociones, pero hay que tener mucho cuidado lo que se escribe en el chat, etcétera. Entonces, sí, tengan mucho cuidado, por favor, ¿no? Ustedes saben que uno cuando está metido en las redes sociales, en el chat, entre amigos, uno usa abreviaturas, uno no escribe de la manera adecuada, de repente uno escribe de una manera y uno dice, ay, mira, escribió así, no le puso tilde. Entonces, sí, tengan mucho cuidado, traten de usar un lenguaje más formal, aplíquenlo para todos los cursos, ¿está bien? Recuerden que es muy importante para ustedes. Recuerden que también en su modalidad de ingreso van a tener una entrevista personal y dentro de la entrevista personal van a tener una redacción, ¿está bien? Entonces, sí, por favor, traten de tomar muy en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿sí? La cámara no es necesario que ustedes la coloquen, ya lo saben, ya si ustedes hacen preguntas, ya yo les iré dando el micrófono para que puedan hacerlas, ¿está bien? Entonces, para aquellos que se han ido incorporando, voy a repetirles, mi nombre es Dayan Luque, psicóloga, ya también ya saben que van a poder sacar citas para la unidad psicopedagógica, donde ahí ya de manera más personalizada vamos a poder ayudarles. Al final les voy a dar mi correo para que hasta el lunes que hay recién las citas, hay algunos chicos que sí quieren conversar algunas cosas en particular, entonces sí, definitivamente les doy mi correo, me pueden escribir, yo reviso hoy, mañana, todo el fin de semana y les voy contestando, ¿está bien? Muy aparte de las citas que ustedes irán sacando para atención de unidad psicopedagógica, ¿está bien? Bueno, de hecho, el curso de desarrollo personal es nuevo, este ciclo, y estamos muy entusiasmadas con eso, porque sí es muy importante, porque el desarrollo personal implica bastante para futuro profesional, ¿no? Entonces es muy importante que yo en el curso les pueda servir a ustedes para que en el transcurso de todo este tiempo haya ese desarrollo personal y ustedes puedan mejorar como persona y a la vez esto les permita ir identificando fortalezas, debilidades, y esto les permita más que vean si va hacia la carrera que ustedes quieren estudiar o no, ¿no? Entonces, si bien hay un nivel competitivo por vacantes, sí la idea es que no se deje de lado ciertos valores y ciertas cualidades en la persona, ¿no? Como por ejemplo la empatía,
la solidaridad, que de hecho lo que estamos pasando ahora nos va a permitir también ver ese lado, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Hay cualidades, por ejemplo, en un médico, el perfil del médico, como la empatía, como la solidaridad, etcétera, que son cruciales e importantes, ¿no? Entonces, la idea es que el curso los acompañe y los ayude en eso, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder ver los objetivos del curso, ¿está bien? Sí es un curso que los va a acompañar a lo largo de todo el ciclo y ustedes lo van a poder aplicar en su vida cotidiana y esa es la idea, ¿no? Ustedes todavía, muchos son adolescentes y es cierto que tienen que estar ahí en esa formación, con muchas dudas, con muchas preguntas. Ahora, por ejemplo, estamos en estas clases virtuales. Entonces, sí es importante que ustedes a lo largo de este ciclo lo vayan sobrellevando bien, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, reconocer las debilidades que uno tiene, las fortalezas, ese sentido vocacional que uno tiene, de repente por ahí lo tienen claro, como no lo tienen todavía claro que quieren estudiar, pero saben que es una carrera de salud, o sí lo tienen clarísimo, pero a veces hay chicos que consideran que no tengo esta fortaleza para la carrera, pero no es que no la tenga y ahí me quedo, o no. No, o sea, yo, recuerden que estoy en un proceso todavía de desarrollo personal, entonces yo puedo esas fortalezas ir ejercitándolas, manejándolas, de tal manera que yo pueda ser cada vez más empático, pueda tener más tolerancia, por ejemplo, a la frustración, y esas debilidades que se vayan, ¿no? Entonces sí, ahí la idea del curso es acompañarlos con eso, ¿no? Y esto definitivamente también da los recursos académicos personales, ¿no? Como el manejo de horario. De hecho, con las citas psicológicas, como les dije, vamos a poder ayudarles a hacer un horario de estudio, para que ustedes puedan organizarse mejor para estudiar, ¿no? De hecho, hay chicos que no saben por dónde empezar, cómo estudiar, ¿no? También, pues, hay algunos que son flojos y no saben por dónde empezar, o el típico que le gusta procrastinar, ¿no? Mañana se les junta con lo de mañana y así sucesivamente llegan al fin de semana y obviamente quieren estudiar todo el fin de semana, ¿no? Entonces, en el día a día tienen que estudiar. Recuerden que a veces venimos con la formación del colegio y a veces uno estudia en el colegio, ¿cuándo? Cuando uno tiene exámenes, ¿no es cierto? Si no, no estudio. No tengo nada que hacer, no tengo tareas, no tengo que estudiar. Y cuando tenga examen, estudio. No. Aquí, de hecho, uno tiene que estudiar. Cuando empiezan a tener las evaluaciones cotidianas, se van a dar cuenta que el día a día hay que estudiar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a apoyarlos para que aprendan a manejar un horario adecuado de estudio, ¿no? Ver la parte también de la orientación vocacional, sí, es importante porque, como les digo, algunos en el transcurso van a tener dudas, pero la idea es que no es que sea porque emocionalmente no me encuentro bien porque no veo que mis notas sean buenas. O sea, bien, obviamente la salida, la huida, el escape más fácil es decir, esta carrera no es para mí, no. O sea, porque si yo le digo a ese chico, si te pongo 18 y 20, ¿me vas a decir lo mismo? No, de repente no, sino que emocionalmente está tan afectado y no tiene tolerancia a la frustración que ahí surge lo que llamamos la huida, el escape. Esta carrera no es para mí, me cambio de carrera. O me voy a otro lado a estudiar. No, o sea, también hay que ser conscientes de eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para manejar esto que me está incomodando y que no logro aprendizaje, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Definitivamente el autoconcepto, la autoestima, también todo esto está vinculado. Y bueno, entonces definitivamente todo esto, como les dije, el tomar decisiones también va a ser importante. La idea del curso es que ustedes también sean conscientes de que hay que tomar decisiones, chicos, hay que aprender a tomar decisiones, ¿no? A veces, no les pasa que, por ejemplo, mamá les dice algo y ustedes reniegan tal vez porque dicen, pero déjame, yo quiero escoger qué me voy a poner, por ejemplo. Y de repente cuando un día se les ocurre ponerse algo y van y le dicen, mamá, ¿y qué opinas? Me pongo esto y de repente, pero no que no quieres que te deje que tú decidas, entonces sí es importante a veces ser autónomo, ¿no? Hay que aprender a tomar decisiones y a veces sí, nos vamos a equivocar tomando decisiones, sí nos podemos equivocar tomando decisiones, eso ocurre y eso nos va a dar un aprendizaje también, ¿no? Entonces, tomé de repente, para tomar esa decisión no tomé los caminos correctos, de repente tengo que tener un plan B, de repente ya al tener el plan B, de repente no vi las consecuencias al tomar el plan A, entonces ahí, ¿saben? Entonces tengo que cambiar a mi plan B. Entonces sí hay que aprender también a tomar decisiones correctas, nos vamos a equivocar, ¿no? Como por ejemplo ustedes que han decidido estudiar una carrera en nuestra universidad, ¿no? Entonces, eso ya es una decisión, quiero estudiar esta carrera. Bueno, bueno,
finalmente esos son los objetivos del curso que vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar viendo el tema de ahora. Habíamos pensado que si bien como no hubo esa reunión de sábado donde se iba a trabajar con ustedes un cierto tema, lo hemos visto también necesario ahora, pero también ver el lado definitivamente que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, sí, pues hay mucha gente que esto de la cuarentena le está generando mucha preocupación, mucha ansiedad, miedos. Hay chicos que ya han escrito y están presentando ciertos síntomas, ¿no? Entonces, sí es importante, esto de la convivencia, hay que encontrarle también un lado positivo, no todo es negativo. Entonces hay que ver eso. Entonces la idea era que también hablemos de este tema con ustedes, porque sí tienen que aprender a gestionar emociones, tienen que aprender a que una emoción que yo presente, porque hay emociones que nos agradan, nos gusta sentirnos así, pero hay emociones que tampoco, o sea, van a surgir emociones que no nos agradan, que nos disgusta sentirnos así, pero no hacemos nada si no la guardamos, y al guardarla empieza a generarnos problemas, ¿está bien? Y eso es lo que no queremos. No queremos que nos genere problemas, ¿no? Entonces, el tema que vimos propicio era ver lo que es salud mental, el estudio de la cuarentena, ¿está bien? Porque sí, pues ustedes están estudiando, están recibiendo estas clases que se supone iban a ser presenciales, pero se han tenido que convertir a virtuales, y es un cambio, ¿no? Tanto para nosotros los profesores como para ustedes los alumnos, y aparte lo de la cuarentena, ¿no? Que es un tema que se ve mucho, que hay gente que se asusta, le da miedo, ve que están subiendo los muertos, que está subiendo la cantidad de contagiados, pero eso es algo que no nos debería sorprender, o sea, va a pasar, o sea, vamos a hacer la cuarentena, el toque de queda ahora es más temprano, pero eso no va a implicar que mañana definitivamente ya no va a haber contagiados y ya no implica que definitivamente no va a haber muertos, no, o sea, va a tender a subir, pero la idea de la cuarentena es que va a haber un momento que esto va a quedarse ahí y ya va a empezar a haber más control, y es ahí donde ya la gente con más libertad va a poder salir, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucha paciencia, si vamos a hacer, a veces la información que va de boca a boca, uno conversa, se comunica con los amigos, a veces eso nos pone peor, ¿no? Entonces, sí es importante que no haya solo salud física al alimentarse, sino que también haya salud mental. La salud mental es muy importante para que, por ejemplo, en el caso de ustedes, puedan tener un buen aprendizaje con cada uno de sus profesores, que puedan poder desarrollar ejercicios, concentrarse, usar buena memoria, todos esos procesos cognitivos que les va a permitir a ustedes poder desempeñarse bien académicamente, ¿no? Entonces, si yo tengo salud física más salud mental, perfecto, pero si no hay salud mental, ahí empiezan los problemas, ¿no? Definitivamente se va a ver relacionado en mi desempeño en el estudio, ¿no? Entonces, sí, lo de la cuarentena es una realidad que estamos viviendo, pero también tenemos que sacarle el lado positivo. No todo es negativo, negativo, negativo. O sea, la cuarentena nos está permitiendo tener ahora una convivencia de familia que de repente no la teníamos antes. Y algo que a los psicólogos en los últimos años nos preocupa mucho, que no hay comunicación en familia. Más que todo por las redes sociales, el uso de los aparatos tecnológicos, están tan inmersos, sobre todo los chicos jóvenes, entonces no hay comunicación en familia. Y tal vez el hecho de que ahora vivamos en cuarentena y estemos con nuestra familia nos va a generar que haya más vínculo entre la familia, y por lo tanto se consolide también los vínculos afectivos entre los hermanos, entre los hijos con los padres, todos, ¿está bien? Entonces sí es importante en este caso tomar en cuenta que sí, la cuarentena hay que también ver un lado positivo, ¿sí? Ahora, el tipo de familia que tengamos, sí, pues, también va a tener mucho que ver, ¿no? Y bueno, definitivamente si alguien atraviesa por algún problema, bueno, va a tener el espacio para poder sacar una cita de manera personalizada con la unidad psicopedagógica. Para eso estamos las psicólogas. Bueno, de hecho, todo esto va a producir ciertas reacciones habituales, ¿no? Y como ya les había dicho, les había hablado, sí, pues esto de la cuarentena, el virus, la epidemia, pandemia, todo esto nos va generando miedo, preocupación, y cada uno de ustedes
es diferente al otro, cada uno tiene una personalidad, unos son más sensibles, otros son susceptibles, otros son más fuertes, otros tienen resiliencia, de repente para soportar adversidades como lo que estamos viviendo. Entonces, sí, cada uno se va a ir viendo. Algunos chicos me contaban que presentaban ciertas sintomatologías, sí, de repente me puedo preguntar, ¿por qué tengo tantos dolores de cabeza? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces sí, pues si totalmente le quitamos esos dolores de cabeza a lo médico, o sea que no sufra de migraña, descartado totalmente, o que ese dolor de cabeza no sea porque no uso mis lentes, o de repente mi vista ha aumentado, tengo más problemas y yo trato de usar la vista, entonces esto me cansa y me produce dolores de cabeza. Si yo descarto lo médico, y a pesar de eso tengo dolor de cabeza, sí podría ser un síntoma físico de ansiedad. ¿Está bien? Entonces, es como que yo tuviera así un edificio. Aquí en lo alto, tengo en el pico de aquí, en lo alto, en el piso último del edificio, tengo la ansiedad. ¿Está bien? Y aquí en las bases del edificio, tengo todas esas cosas que mantienen esta ansiedad. ¿Está bien? Y detrás de eso, viene todo eso como un eco, de que pueden ser otros problemas muy aparte que del pasado, que hacen eco con esto de ahora, y eso hace que se mantenga aquí en alto la ansiedad. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Como les dije, si yo tengo dolor de cabeza, ese dolor de cabeza va, si yo le quiero dar, por ejemplo, un tratamiento médico, como por ejemplo tomar una pasilla para el dolor de cabeza, se va a ir el dolor de cabeza, pero el problema no se va a ir, chicos. La ansiedad va a estar presente, ¿está bien? Entonces, sí, el problema va a seguir ahí latente y por lo tanto la ansiedad no va a bajar. Y la idea es que esa ansiedad vaya bajando de piso a piso y solamente la única manera de que baje es que acá en la base, donde están todas esas cosas y todo ese eco de problemas anteriores, si yo los trabajo, la ansiedad va a ir bajando, 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 hasta que yo maneje bien mi ansiedad y no tenga problemas de ansiedad. Hay gente que sabe manejar la ansiedad, pero ahora con la cuarentena definitivamente la ansiedad está ahí latente, ¿no? Si no tengo un espacio para hacer deporte, antes salía a correr, etcétera, todo eso definitivamente podría hacer que también haga que uno empiece a tener síntomas de ansiedad, ¿no? Y estos síntomas de ansiedad no necesariamente van a ser la angustia, ese miedo, ¿no? Sino también van a haber malestares de tipo físico, ¿no? Como por ejemplo los dolores de estómago, dolores de espalda, el dolor de cabeza, como ya les había dicho, ¿no? Entonces sí, hay también una parte física que se presenta muy aparte de la angustia, esas emociones que presentamos, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando uno tenga ciertas emociones, esas emociones a veces uno las guarda, porque las emociones que nos gustan, definitivamente perfecto, ¿no? Pero las que no nos gustan las guardamos. Y como no buscamos cómo gestionar esas emociones, se guardan, se guardan, se guardan, y ahí empieza, tarde o temprano van a salir, van a fluir. Y es ahí donde puede haber problemas. De una simple ansiedad podrían llevar o terminar en una depresión. Una depresión es algo mucho más fuerte, ¿no? Con más sintomatología. Entonces sí, sí es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Están escuchando todos bien? ¿Me pueden escribir en el chat? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Sí, todo ok. Ya. Entonces, sí hay ciertas reacciones habituales, como ya habíamos visto, y, por ejemplo, lo que yo les decía, sí, pues busquen ciertas actividades de ocio, como por ejemplo allí hacer actividades con la familia, ¿no? Podemos buscar actividades como el juego, ¿no? Juegos de mesa en familia, de repente van a verse riéndose, pasándola bien, conversando más, llevándome mejor con mi hermano, llevándome mejor con mi papá, con mi mamá, conversando, de repente más vínculo afectivo, ¿no? Entonces sí hay que sacarles el lado positivo a lo que estamos viviendo. Sí buscan reunirse. Yo, por ejemplo, he decidido no decidir qué ver y qué no ver, sobre todo en las noticias, ¿no? Definitivamente no me pierdo de ver cuando el presidente habla, porque es una buena fuente, qué mejor que el presidente. Y ustedes necesitan generarse buenas fuentes para informarse, porque recuerden que van a tener en su modalidad de ingreso una entrevista, sobre todo los de medicina. Y en esa entrevista, definitivamente se va a hablar de este tema.
¿Está bien? Yo tengo que tener buenas fuentes, ¿no? Y a veces estas muchas fuentes que nos pasan en los chats de amigos, etcétera, es como que ya mucha carga, ¿no? Sobre todo cuando hay imágenes fuertes. Y a veces no hay advertencia. Entonces sí es importante tener muy en cuenta qué hacer, ¿no? Entonces, como les dije, por ejemplo, yo decidí escuchar al presidente. Yo sé que entre 2:30 a 1 el presidente habla, qué buena fuente, ¿no? Por ahí tengo un buen periódico que recibo las noticias y también lo leo. Y internet también puedo bajar, pero tengo que buscar fuentes buenas que me den información, no cargarme mucho, ¿está bien? Entonces, y por ejemplo, juego vóley, tengo un espacio donde puedo jugar vóley, por ejemplo, con mi hija, con mi sobrina, entonces eso me mantiene también en actividad, ¿no? Porque recuerden que a veces uno por ansiedad llena vía oral y uno empieza a comer más de lo que comía. ¿Está bien? Entonces sí, o como por ejemplo, uno descuida un poco su aspecto físico, o ya no se baña tan seguido, ¿para qué me voy a bañar si no voy a ir a mi clase, no voy a salir? O lo otro es todo el día en pijama. Está todo el día en pijama, deprime, chicos, uno se pone triste. Entonces hay que tener mucho cuidado, uno tiene que cambiarse todos los días, vestirse, ¿está bien? Entonces no tiene que estar todo el día en pijama, puede estar con una ropa más cómoda, eso sí es cierto, pero no tiene por qué estar con pijama todo el día. Entonces sí es muy importante buscar esos momentos. Sí, es cierto que necesitamos momentos de soledad para nosotros, sí, nuestro espacio que no queremos que lo invadan, pero también hay que buscar, porque estamos ahora en cuarentena con familia. Entonces busquemos ese lado donde podamos, ¿no? No como, por ejemplo, a veces el papá se va todo el día a trabajar, o los papás se van todo el día a trabajar y llegan en la noche, ¿no? Entonces tengo una breve conversación ahí con papá. Entonces ahora van a tener más momentos de conversación. Entonces, conversa más, conversen, que haya más unión con la familia, llévense mejor con los hermanos menores, mayores. Entonces, sí, no pongan muro de que no puedo conversar, no me entienden, no me comprenden. No, hay que conversar. Está bien, están en una convivencia por cuarentena, no cada uno encerrado en su cuarto. Va a haber momentos que sí necesitan su momento de soledad porque de repente quieren comunicarse con sus amigos quieren conversar con sus amigos de algunos grupos en el chat, ¿no? Entonces sí, perfecto, por eso tienen sus momentos, ¿no? De repente por ahí alguien enamorado, enamorada, también se comunica, perfecto, también, ¿no? Pero también compartir con la familia. Y para que eso sobre todo no nos aburramos, no haya frustración, no nos desesperemos, no nos sintamos llenos de rabia, malestar, es como que, por ejemplo, tenga ganas de llorar, o tengo ganas de darle un puñete a la pared, y entonces esto me genera pues niveles altos de ansiedad, ¿no? Entonces sí es muy importante, por favor, que lo tomen muy en cuenta, ¿está bien? Ahora, hay ciertas recomendaciones que ya las hemos ido hablando, ¿sí? Para gestionar la cuarentena, ¿sí? Que ya ustedes van a tener el material, pero que yo ya se los he ido conversando, ¿sí? El horario, que ya les dije que nosotros les vamos a poder ayudar a hacer el horario de estudio, ¿no? Para que sepan en qué momento acostarse, en qué momento tienen que comer. Un horario organiza bien. Si bien se llama horario de estudio, no implica, chicos, que todo es estudio, ¿ah? Si yo sigo bien mi horario, claro, va a sonar un poco gracioso, pero claro, en la pre siempre le decíamos a los chicos, vas a poder salir el fin de semana, y tu papá no te van a poder decir que no puedes salir el fin de semana si cumples tu horario en la semana. Claro, ahora no podemos salir, pero sí podemos hacer alguna actividad. Entonces sí, hay que buscar momentos de ocio, que ocio no significa ser ocioso, ¿ah? Ocio significa buscar momentos de recreación que me permitan a mí, por ejemplo, hacer catarsis de la ansiedad que me está generando de repente algunos cursos o algo que no entendí. ¿Está bien? O recuerden que ustedes van a estar en un nivel de competencias en ciertas carreras. Bueno, de cómo sacar las citas, eso ya se les va a ir indicando. ¿Está bien? Me imagino que va a haber alguien encargado de ver las citas y yo ya me enteraré. Pero como les dije, al final les doy mi correo para que me vayan escribiendo y yo pueda comunicarme con ustedes. ¿Está bien? Y les vaya a contestar. Bueno, de ahí, establecer un rato de preocuparse, ¿sí? Los fines de semana, hay gente que los fines de semana totalmente se descarga de todo, ¿no? O sea, fin de semana, por ejemplo, no quiero ver noticias o no quiero estar en el chat, o quiero hacer otro tipo de actividad. Cada uno puede buscar esos momentos para uno y esto de alguna manera lo va
ayudar a sobrellevar la cuarentena, ¿no? Ahora, también podemos aprender a respirar, ¿sí? Es importante aprender a respirar. Hay gente que no sabe respirar. Por ejemplo, cuando yo he hecho a veces ejercicios de respiración y les enseño cómo respirar, me doy cuenta que no saben y se desesperan, sobre todo cuando les digo que expiren y no poder hacerlo en el tiempo pausado, porque uno expira y ¡fum!, bota el aire. Y hay gente que a veces inhala, exhala y se hiperventila, entonces terminas un poco mareado y es peor, ¿no? Entonces la idea no es hiperventilarse, la idea es aprender a respirar, ¿no? Como por ejemplo, yo inhalo por la nariz, lleno mi diafragma de aire y mantengo el aire en 4 tiempos, ¿no? Cuento 1, y exhalo por la boca en 6, ¿no? Mantengo en 4, exhalo en 6 tiempos. Entonces hay que aprender, en este caso, a tener buena respiración. El respirar es básico, chicos, para que ustedes puedan, en ese momento no frustrarse, no desesperarse. Cierro mis ojos y empiezo a respirar. Si alguno de ustedes sabe hacer yoga, hace pilates en casa, perfecto, eso también los puede ayudar bastante. Hay juegos didácticos también que nos ayudan a relajarnos. Ahora, bueno, aquí, bueno, una investigación que detalla que definitivamente la buena meditación, relajación, ayuda bastante, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, una relajación, yo tengo chicos que cuando han aprendido relajación de manera personalizada en la unidad psicopedagógica, lo han, en el momento que daban las pruebas estas que cuentan para la vacante, tenían un espacio entre una parte a otra de 15 minutos, y habían chicos que ahí cerraban los ojos y hacían sus respiraciones, algunos relajaban alguna parte del cuerpo que habíamos aprendido a relajar, y pasaban a la siguiente, ¿no? Una vez recuerdo que le pasó a una chica que llegó tarde al examen, no, mejor dicho, no llegó tarde, perdón, le pasó que se fue, creo que en el Metropolitano, y me dice Dayan felizmente que había llevado dinero extra porque habíamos quedado con los chicos que después íbamos a hacer algo. Había llevado dinero extra, se malogra el Metropolitano y estaba con el tiempo. Tomo un taxi con esta plata que había llevado y llegué 3 minutos antes de que cerraran la puerta. ¿Te imaginas? Entré temblando. Me recibieron, me calmaron, porque me vieron que temblaba, ya agarraba el lápiz para hacer el examen y se me caía el lápiz, no lo podía escoger. Y como ya había hecho la relajación, cerré mis ojos, hice mi respiración, pero ya tenía que empezar a hacer el examen, lo hice, sentí que no lo hice tan bien, pero ya en la segunda parte, sí hice mi relajación como la había hecho contigo, hice bien, y la segunda parte siento que ahí sí definitivamente, y fue mi puntuación más alta, me relajé bien, me calmé y seguí con el examen, ¿no? Entonces sí, es muy importante que les quede claro que sí, una buena meditación, aprender a respirar bien, una buena técnica de relajación, me va a relajarme desde aquí, desde la frente hasta la punta de los pies, y aprender a respirar bien. Está bien, es como cuando hago deporte, tengo que saber también respirar, inhalar, exhalar mientras hago el deporte, si no, va a sentir que me falta el aire. Bueno, ahí van a tener una meditación de respiración, creo que hay un video, ustedes van a poder entrar y lo ven, está bien, ya luego. Y luego, bueno, ya algo que les había dicho, evitar la sobreinformación, por favor. Traten, así como les conté, que yo había decidido ver, por ejemplo, el mensaje del presidente, busco Bonafé. Por ejemplo, a veces ya no entro a algunos chats de amigas porque, wow, a veces comparten ciertos videos que te cargan más, ¿no? Entonces, a mí sí me pasa, yo le digo, por lo menos adviertan antes de poner un video, digan que el video va a tener este contenido para que yo decida si voy a verlo o no. O a veces en el video uno dice, por favor, ya no manden tantos videos, o no manden videos donde se vea muertos en la calle, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Los memes igual, hay gente que se ríe, por los memes son graciosísimos, pero a veces satura mucho ver tanto meme, hay gente que no, pues no le causa gracia un meme, pues porque lo ve de manera más seria lo que está ocurriendo, sobre todo si alguien cercano lo está padeciendo, ¿no? Entonces, sí es importante tener mucho cuidado. Yo creo que hay normas que en los grupos de chat también se puede, y si no, yo finalmente decido qué veo, qué no, de repente todos los videos que mandan simplemente los borro, si no los veo, ¿está bien? Solo busquen información que les va a servir a ustedes a la larga para esa entrevista que tendrán en la entrevista personal para finalmente la vacante que quieran adquirir, ¿está bien?
Luego vemos acá, habla con gente que te hace sentir bien. Ah, sí, hay gente que nos hace sentir bien. Sí, definitivamente. Como por ejemplo, ahorita yo les estoy hablando y espero que los esté haciendo sentir bien con toda la información que les estoy dando. ¿Está bien? Entonces sí, hay amigos que nos van a hacer sentir bien. Vamos a ver personas tóxicas que son muy negativas, muy alarmantes. Entonces, uy, definitivamente no me traen, me ponen mal, ¿no? Entonces hay personas tóxicas, hay personas que siento que no me dejan respirar, hay personas que son muy alarmistas, muy negativas, con mucha desesperanza, muy pesimistas. Entonces sí, no, la idea tampoco es que la bloqueo, la dejo de hablar, no. Sino de repente a veces cambiar el timbre de voz, hablarle de otra manera, de repente decírselo de frente, sin mucha confianza, tranquilizarla, si veo que a pesar de eso no se tranquiliza, sigue siendo alarmista, de repente tener conversaciones más breves, ¿no? Porque tampoco es que nunca más le voy a hablar, ¿sí? Luego, olvidar la sensación, chicos, pueden escribir cualquier cosa en el chat, si es que quieren ir, yo voy leyendo, porque siento que nadie me escribe como el otro grupo y no sé. Entonces, si quieren escribir algo, me lo van diciendo, yo voy viendo y voy respondiendo, ¿está bien? Luego, olvida la sensación de que no pueden ayudarte, ¿no? Sobre todo, ¿qué sientes? No, o sea, sí, bueno, tenemos la psicóloga, ¿está bien? Que estamos para darles las herramientas adecuadas, por ejemplo, para que sepan gestionar emociones, por algo hemos estudiado psicología. Entonces, sí es importante aprender, nunca poner un parámetro, una muralla, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que conversar, hay que hablar. Sí es importante. Gracias, Derek. Gracias porque estén atentos. Entonces sí es importante que esa sensación de que nadie los puede ayudar, no, y eso me pasa mucho cuando me hablan, mi papá no me entiende, mi papá como es el adulto, siente que él tiene la verdad absoluta, sí es cierto, es el adulto, ¿está bien? Sí, puede ser que tenga algo de verdad, ¿no? No absoluta, nadie tiene la verdad absoluta, pero, pero sí hay que aprender también a tener respeto, ¿no? Entonces sí, hay papás que a veces se dan cuenta que cometen el error con el hijo y piden disculpas. También es cierto que hay papás que pocas veces lo dicen verbalmente, pero a veces con sus acciones nos damos cuenta que si no, esta palabra tuvo eco en él. Entonces, nunca pongan una muralla y nunca digan, oh, con mi papá no se puede hablar, con mi mamá no se puede hablar. No, hablen siempre. Sobre todo manifiesten lo que les molesta, les disgusta, ¿está bien? Entonces, no se queden callados. No se trata de que me quedo callado y no me entienden. Sí, se van a sentir que no los entienden y no los comprenden, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Ay, gracias, Jacqueline. Entonces, sí, importante, por favor, eso yo espero pues que de repente les sirva mucho lo que estamos hablando, el curso, y de hecho ya si es que sacan sus citas personalizadas. Y si sufres un ataque de ansiedad, lo que ya les mencioné, todos esos síntomas que uno puede presentar, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, los síntomas físicos, ¿no? El dolor de cabeza, estomacal, en la espalda, de repente ahora me doy cuenta, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué siento esto del estómago? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué me siento esa angustia? Siento que se me cierra acá el pecho. Entonces hay bastante sintomatología, ¿no? Lo que también queremos evitar es que esta simple ansiedad empieza a presentar ciertos síntomas de trastornos de ansiedad, como por ejemplo que me dé un ataque pánico. Un ataque pánico como, chicos, realmente uno siente que suda frío y siente que el lado izquierdo le está como un hormigueo y que está subiendo hacia el corazón y siente uno que le va a dar un paro cardíaco. Siente que le falta la respiración y uno dice, me va a dar un paro cardíaco, llévame a la clínica, me voy a morir. Y te sigues desesperando. No, ahí por ejemplo respirar, tranquilizar, eso es un ataque de pánico. No es que te vas a morir, no es que te va a dar. Entonces, no queremos llegar a esos extremos. Si yo aprendo a respirar, aprendo una técnica de relajación, hago alguna actividad, me río más, convivo más ahora que estamos en cuarentena, entonces sí es importante definitivamente que estos síntomas no se presenten para que no termine un ataque de pánico, se convierta en un trastorno de ansiedad. Ya hay trastornos de ansiedad que son medicados, y hay trastornos de ansiedad que no, que se sobrelleva con una ayuda clínica y con una ayuda de psicólogo también, ¿no? Para manejar la parte de emociones.
Bueno, hay estrategias para el bienestar, definitivamente, es que de alguna manera ya lo hemos ido conversando, no se aísle, todos nos gusta tener nuestro espacio ya sola, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene su espacio que le gusta estar en su cuarto y cierra un poco la puerta y se respeta ese horario, ¿no? Tenemos momentos en que estamos juntas, conversamos, jugamos vóley, o sea, sí, hay momentos que sí nos gusta estar solos y aislarnos, pero hay momentos en que sí, pues, por ejemplo, puedo ir, decirle a mi mami, ¿qué te ayudo, mamá? De repente, ¿qué, te puedo ayudar a picar algo? O sea, pueden también entrar a hacer actividades, de hecho, responsabilidad. De repente, por ahí algunos de ustedes botan la basura de la casa, o junta la basura, algunos de ustedes ahí pone la mesa, o sea, ayudar porque también hay que entender que no le podemos dar toda la carga tal vez a la mamá, ¿no? El papá de repente también acompaña un poco a la mamá ahora con alguna carga, por ejemplo, le ayuda todos, la mamá cocina, algunos ayudan a recoger todo, el otro lava, etcétera, ¿no? Entonces esas actividades también son buenas en familia, eso ayuda también en la parte emocional. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no? En la red de apoyo, como dice ahí, los amigos, la familia, si alguien tiene enamorado o enamorada. No, recetas médicas no podemos hacer los médicos. Una receta médica la hace un psiquiatra. ¿Está bien? El psiquiatra estudia medicina y el médico se puede especializar en psiquiatría. ¿Sabe? No es que un psiquiatra estudia psicología, no. Un psiquiatra estudia medicina. Por eso es que hay ciertos desórdenes que es un tratamiento multidisciplinario. El psiquiatra, por ejemplo, alguien que tiene depresión, no, eso que estoy depresión porque mi enamorado terminó conmigo, no, es una tristeza, que se podría convertir en una depresión, pero una depresión fuerte, claro, un psicólogo, como nosotros en la prueba a veces nos damos cuenta que los chicos tienen cierta sintomatología, entonces lo derivamos a un psiquiatra. El psiquiatra es el que va a tener, el que lo va a medicar, va a ver qué medica, etcétera, y finalmente hay el acompañamiento del psicólogo, que es que trabajamos la autoestima y todo. En el caso, por ejemplo, de la PRE, lo ayudamos también para que puedas sobrellevar los estudios en la PRE, ¿no? No al 100%, porque tiene un problema de salud mental. Eso también hay que ser conscientes, ¿está bien? Pero un psicólogo, el psiquiatra es el único que puede medicar, el psicólogo no. El psicólogo da todas esas herramientas de corte psicológico no médicas. ¿Está bien? Bueno, si ahí hay un error que se ha pasado, ya eso lo voy a rectificar y luego cuelgo todo esto para que ustedes puedan tener acceso. ¿Está bien? De ahí tenemos, ya, ahí está todo casi lo que hemos hablado, ¿sí? Ahí hay sugerencias, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que ha habido algunos conciertos en vivo de cantantes famosos que lo han hecho, uno puede de repente enlazarse y ver, por ejemplo, yo hoy día me voy a enlazar para ver un tema sobre resiliencia en lo que está ocurriendo en la cuarentena, que me va a ayudar para mi carrera, y sí, hay que buscar ver algunas. ¿Los psicólogos pueden tener depresión? Buena pregunta, Emily. Sí, claro, somos seres humanos, ¿sí? Sobre todo si es que surge algo, pero sí, de hecho, también nos facilita la carrera poder aplicar y salir adelante. Pero somos seres humanos como todos los demás. Entonces, bueno, sí, replantearnos algunas situaciones, ¿no? Para poder ver cómo seguir adelante. A ver, de ahí, en resumen, hay lo bueno que podemos hacer, ¿no? Definitivamente descansar bien, comer, beber también, hidratarnos con líquido, agua, y las personas de confianza, rodearnos de personas de confianza, sentirnos tranquilos, realizar actividades, relajarnos, ejercicio físico en los espacios que podamos hacer, y obviamente no voy a dormir todo el día, ¿no? Ahora, bueno, ustedes ya tienen que empezar a estudiar, trabajar sin parar, bueno, por ejemplo, ese es mi caso, en el caso de ustedes estudiar sin parar tampoco, aislarse demasiado tampoco, buscar el hecho de que no querer buscar apoyo tampoco, hay que buscar apoyo. Como pueden buscar el apoyo psicológico, si no entiendo algo, ver cómo les pregunto al profesor, no descuiden su higiene, no anden todo el día en pijama,
y evitar tener ciertos comportamientos, ¿no? Como por ejemplo los violentos, agresivos, que de hecho la cuarentena también nos saca esas partes, ¿no? Sobre todo si nunca has gestionado emociones, puede influir como en sentirme triste, pero también puede influir en sentirme agresivo, ¿no? Entonces cada uno lo va a ir viendo. Bueno, y lo otro que queríamos ver eran los hábitos de estudio, que básicamente me imagino que esto es importante para usted. Una pregunta, la clase termina a 3:30, ¿no? Tenemos unos minutitos. Sí, no hay problema, ¿no? Seguimos. Entonces, los hábitos de estudio, para que ustedes puedan empezar a ver lo importante que es. Quiero que les quede clarísimo que hay que tener una higiene de sueño. Higiene de sueño. En el aula virtual hemos puesto 3 lecturas. Una de sueño, pusimos un link sobre esto de la cuarentena para que lo vean el video, y pusimos otra lectura que tiene que ver con algunas sugerencias que se les ha dado para que mejoren en el estudio, que tomen en cuenta, ¿no? Pero definitivamente, sí, higiene de sueño es muy importante, chicos. En el caso de ustedes, bueno, como también el mío, hay que dormir 6 horas mínimo, 8 máximo, 7 promedio. No menos de 6 horas y no más de 8 horas. ¿Está bien? Más de 8 horas duermen bebito. ¿Está bien? Ustedes no. Ustedes tienen que dormir 6 a 8 horas. Ya depende de cada uno. No tengo que amanecerme. ¿Está bien? Solo me amanezco si no tengo un horario planificado. Y yo necesito tener un horario. Como dice ahí, no vas a ser solo inteligente. Debo planificar un horario. Para eso, bueno, en las citas con la unidad psicopedagógica les podemos ayudar. Planeando un horario para que el horario permita que tengan sus horas de sueño, sus horas de levantarse, sus horas de desayuno, almuerzo y cena, porque son tres comidas muy importantes. Y las horas de ocio más las horas de estudio, fuera de las clases que reciben acá, las horas que tienen que estudiar también, que tienen que practicar. Entonces sí, el horario nos va a ayudar en todo eso, ¿no? Momentos para hablar con mis amigos, para estar con familia. Obviamente la motivación es importante, todos tenemos que estar motivados, tenemos que encontrar un porqué. ¿Por qué quiero estudiar? ¿Para qué? ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es mi sueño? Me imagino que para que ustedes hayan decidido la carrera han tenido que pensar en eso. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cómo me veo? Me veo como médico, me veo estudiando una carrera larga, me veo como odontólogo, médico veterinario, estudiando salud pública, etc. ¿Está bien? Entonces sí es importante que consideren que todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero no solamente un horario. Implica en el horario que también ustedes puedan definitivamente tomar en cuenta que tienen que tener un ambiente adecuado de estudio. Un ambiente, mejor si es fijo, pero libre de distractores. Nada de distractores, nada que perjudica. A veces hay chicos que dicen, pero yo he estado estudiando, te lo juro que he estado un buen tiempo estudiando, y no entiendo por qué no he captado la información. Y no es que no la han captado, lo que ha sucedido es que de repente ustedes han estado llenos de distractores alrededor y eso no les permitió una concentración total. Entonces, todos aquellos distractores como celular, computadora, como fotos, revistas, todo eso que rompe mi concentración, la televisión prendida, etcétera, tienen que sacarlo. Y si mi escritorio está en mi habitación, mejor si da la espalda a mi cama para que yo no vea la cama, que es una gran tentación, ¿no? Hay gente que se va a dormir a la cama, cuando abre los ojos y es al día siguiente no estudió nada, y no queremos que nos pase eso, ¿está bien? Bueno, y ese ambiente de estudio tiene que estar ventilado, iluminado, un buen escritorio donde pueda poner todas mis cosas, y eso me permita captar mejor la información, ¿no? Estar muy motivado, como ya habíamos hablado, automotivarse siempre, no frustrarse y quedarse ahí, ¿está bien? Y obviamente todo esto también tiene que ver con métodos, el método y las técnicas de estudio, esos pasos que yo sigo para estudiar con técnicas. Técnicas implica subrayado, resumen, mapas conceptuales, ¿no? Que algunos lo han aprendido bien en el colegio y eso les va a permitir tener éxito en el estudio. Método y técnicas siempre van juntos, ¿ah? Método con varias técnicas. Método solo o técnica solo no funciona, ¿ah? Eso sí es fracaso en el estudio. Siempre van los dos de la mano. ¿El escuchar música ayuda a estudiar o depende de cada persona? Está comprobado, si hay estudios de cierta clase de música, por ejemplo, hay un estudio que cierta clase de música, este estudio era con adolescentes, ayudó a que los adolescentes resolvieran más cantidad de problemas algebraicos, y no solo más cantidad, sino bien resueltos. ¿Está bien? Pero no a todos les gusta la música clásica o semiclásica. Sí genera. Ustedes deben haber visto que a veces las mamás cuando... no sé si ha sido el caso de ustedes, pero las madres cuando están embarazadas les ponen música de Bach,
de Mozart, etcétera, y porque el bebé escucha desde el útero. Entonces sí, eso genera, sí encontrado que el cerebro se genera, sobre todo en el curso de matemáticas. Pero escuchar una música que tiene letra, no, porque empezamos a tararear y no voy a tararear una letra y a la vez estudiar. No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Está bien? Pero sí. Por ejemplo, un chico una vez me hizo escuchar la música que a él le gustaba, que era jazz instrumental, no cantado, sino jazz instrumental. Hizo escuchar en sus audífonos y me pareció excelente. Le dije que sí, pero sí el volumen era muy fuerte. Eso sí le dije, baja tu volumen. Entonces sí es importante tomar en cuenta, sí, la música sí, cierto tipo. Pero hay malos hábitos. Recuerden que no hay que estudiar con ruido de fondo. El ruido de fondo es un pésimo hábito de estudio, porque si no, yo voy a sentir que me concentro solamente cuando tengo un ruido de fondo. Es como que yo de repente me voy en micro, digamos, ¿no? De la pre me voy en micro hasta mi casa y es una hora. Ah, yo soy vivo, en esa hora yo estudio en el micro. No, ahí no van a tener ruido, van a tener bulla de fondo. Y eso es un mal hábito, porque cuando están en silencio para estudiar no pueden concentrar, porque adquirieron un mal hábito. Entonces, no, hay que estudiar, mejor si es en silencio, pasando la vista por lo que leo. Y en voz alta también hay que tener mucho cuidado, a veces en voz alta, tómense el tiempo leyendo en voz alta versus pasar la vista y demora más, nos toma más tiempo. ¿Cómo aplican el método y la técnica? Por ejemplo, yo puedo tener el siguiente método. Mi método es el siguiente. Yo agarro mi método y van a ser, digamos, ciertos pasos. Por ejemplo, yo abro mi cuaderno, voy a estudiar, digamos, biología. Voy a estudiar la célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezo a ver todos los subtemas que hay en la célula. Y de repente empiezo a ver, sí, este lo sé, este también lo entendí, este también, uy, este más o menos. Este también más o menos, ¿no? Entonces ahí me estoy haciendo como yo mismo preguntas y ya estoy viendo qué domino bien y qué no, qué me va a costar más tiempo. Una vez que hago eso, entro a la lectura reiterativa, esa lectura ya comprensiva, esa lectura donde voy a leer y se supone que a la primera debería entender. Pero hay chicos que a veces leen hasta 3 veces y entre la segunda y tercera lectura recién empiezan con un resaltador a subrayar todas aquellas ideas principales de la secundaria. Lo ideal sería que con la experiencia agarren más tiempo y que sea en la primera lectura, para que eso les pase cuando estén en un examen, que sea en la primera lectura y empezar ya a subrayar. Con eso que yo voy subrayando, luego voy formando un resumen, luego de un resumen puedo hacer un mapa conceptual o podría hacer un esquema de llaves si mi aprendizaje es más visual. Entonces, al final me autoevalúo. ¿Cómo me autoevalúo? Con solo un esquema de llaves, por ejemplo. Porque el esquema de llaves solamente van palabras claves, como por ejemplo, la célula, y pongo, digamos, concepto, características, y después en la otra abro y así sucesivamente. Entonces, yo solamente miro la palabra clave y empiezo a evocar. Ahí sí puedo evocar en voz alta en mi cuaderno, porque en mi habitación, porque estoy estudiando, estoy autoevaluándome. O me puedo autoevaluar completando todo el esquema de llaves, porque un esquema solamente van palabras claves, no se pone concepto y escribo todo el concepto, eso ya no es un esquema, deja de ser un esquema. Entonces sí, ahí por ejemplo, ya yo utilicé mi método, que son los pasos que sigo para estudiar hasta la autoevaluación, y las técnicas fueron el subrayado, fue el resumen, el mapa conceptual o el esquema. Entonces, ahí usé varias técnicas, mi método y mis técnicas. ¿Está bien? Eso cada uno de ustedes va a darse cuenta qué método tiene y qué técnicas, pero igual se las podemos ir de alguna manera ayudando más de manera psicológica. ¿Está bien? ¿Tienen alguna otra? A ver, déjenme ver. Digamos que estamos en un tema interesante y perdemos la noción del tiempo. ¿Es recomendable dejar llevarse cuando estudiamos? No, el horario está hecho para que respeten las horas. Por ejemplo, yo he tenido chicos que me decían, Dayan, estoy cansado. Ya, a ver, sí. ¿Has respetado el horario que te hice? Porque el horario también tiene un tiempo donde uno tiene que habituarse. Recuerden que para adquirir hábitos, a veces es entre 20 días o un poco más. ¿Está bien? Entonces hay que tener paciencia. Entonces este chico me decía, ay, Dayan, no, es que ¿sabes qué? En los últimos cursos me faltó tiempo, entonces lo agrandé 1 hora más y me estuvo acostando 1 hora más tarde. Pero le digo, si tu horario te lo hice para que durmieras 6 horas, que era mínimo, le has estado quitando sueño, y entonces has estado durmiendo por lo menos 4 horas. Ahí te está pasando factura. O sea, tu cuerpo estás agotado, cansado, porque
lo has hecho varios días en la semana. Entonces sí tiene consecuencias. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado, el horario se respeta, las horas se ponen para que ustedes usen y tienen que empezar a agarrar velocidad, porque es cierto que en el caso de ustedes no solamente hay que ser buenos e inteligentes, sino hay que ser competitivos, y competitivos adquiere, mejor dicho, tiene que ser que hay que adquirir velocidad, velocidad para una lectura veloz, para resolver problemas. Yo puedo tener un chico que es muy bueno, pero es lento, en velocidad, ¿ah? Lento, lento no de inteligencia. Es muy bueno, pero puedo tener un chico que es en promedio inteligente, pero es bien rápido. Más probable es que se me ingrese. ¿Está bien? Entonces sí es importante aprender que ese tiempo lo tengo que usar y volverme más rápido. Y eso es trabajar bajo presión, que es tiempo. Es como cuando les van a dar una evaluación y les dicen que tienen 10 minutos para resolver cierta cantidad de problemas. Tienen que agarrar velocidad. Hay que aprender a trabajar con presión. Una sugerencia que les doy. Cuando estudien los cursos de números, la primera vez que estudien, digamos que van a resolver 20 ejercicios de física. Agarran y miran la hora en que empieza, marcan la hora y luego resuelven los 20 y miren a qué hora terminaron. Ese tiempo que usaron lo dividen en el número de preguntas. Entonces, digamos que yo me di cuenta que me demoré 3 minutos por problema. ¿Está bien? Mucho. 3 minutos por problema. Entonces, la siguiente vez que voy a estudiar, no me voy a bajar tan rápido, me puedo bajar a 2. La siguiente me bajo a 1. Cuando yo llego a 1 minuto por problema, en general, ese sí es un buen tiempo. ¿Está bien? Y eso es práctica, práctica. Así como la primera vez que aprendieron a leer y leían vocalizando así, y como iba practicando, cada vez leía más rápido. Así, es aprendizaje. ¿Está bien? Cada vez van a adquirir más velocidad. Si siempre estudié en silencio, ¿qué hago para no distraerme en silencio? No entiendo tu pregunta. Porque si me dices que estás acostumbrada a estudiar en silencio, entonces ¿por qué te vas a distraer? El silencio te distrae porque tienes mal hábito, pues. Ah, ya, en ruido, pues. Ese es un mal hábito. Hay que empezar a acostumbrarse a hacer en silencio. Con mucha calma, eso se va adquiriendo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, a ver, Roy, ¿el silencio te distrae? Específicame en qué te distrae el silencio. Seguro has estado acostumbrado a estudiar pues, con ruido de fondo, con bulla. Claro, tienes que quitarte la bulla. A veces un ruido, la bulla es peor que el ruido, ¿ah? El ruido es algo más pequeño, la bulla es, en la bulla puede haber diversos tipos de ruido. Entonces sí es importante que vuelvas a adquirir un buen hábito. Está bien, quita la bulla a la hora de estudiar. Ahora, busquen también un ambiente, pidan que en la familia contribuyan a que haya silencios, ¿está bien? Que no haya bulla, sobre todo si hay hermanitos pequeños. Ah, ya, lo que tú me estás diciendo, Santiago, lo que tú me estás, Gamaniel, perdón, lo que tú me estás diciendo es algo más personal. ¿Está bien? Yo creo que eso saca tu cita para que lo conversemos. ¿Está bien? Bueno, para la concentración sí, hay ciertos ejercicios para la concentración, como por ejemplo, un, un juego de mesa donde requiera concentración, por ejemplo, jugar ajedrez, por ejemplo, resolver un sudoku también te genera, aparte de razonamiento lógico, me puede generar mayor concentración, siempre y cuando no sea un sudoku en mi celular, donde me genere teclear rápido y me genere batir mi propio récord y entonces me genera más ansiedad. No, está bien. De repente mejor otro tipo de resolverlo. Y sí, hay ciertos ejercicios que uno puede hacer de concentración, ¿no?
Déjenme buscarles ejercicios de concentración, a ver si así les podemos pasar. ¿Está bien? ¿Algunas otras preguntas, chicos, que quieran hacer? Ah, ya, eso tendrían que... Pregúntenlo en el chat. Pregúntenlo en el chat, chicos. A ver, si nos trazamos una meta, por ejemplo, de 40 ejercicios, pero no logramos completarla y decidimos alargar la hora de estudio para completar la meta, ¿sería correcto? Bueno, en estos momentos sí, pero tienes que ir agarrando rapidez, ¿está bien? No te puedo pretender que la tengas ya ahorita, ¿está bien? Tal vez con un horario de estudio que se te pueda hacer, de repente eso te va a generar más ayuda. Ya. Mi correo es el siguiente, ¿está bien? En minúscula, Dayan, o sea, que se escribe Diane, Dayan, rayita abajo, Luque, Q-U, Luque, @hotmail.com. Sí, perfecto. Está bien. No, hotmail.com, hotmail, no Gmail, hotmail.com. No Gmail, hotmail.com. ¿Está bien? Yo reviso más tarde y estos días hasta que volvamos a tener clase y pregunten cómo va a ser lo de la próxima semana para que saquen citas ya para asuntos más personales. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas, dudas, chicos? ¿Está todo clarísimo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos pudieron escuchar bien? Espero haber sido de gran ayuda. Sí, pueden enviarme sus dudas sin ningún problema al correo que les dije. ¿Sí? Sí, envíenme todas las dudas que tengan. No tengo ningún problema. Más tarde las reviso. No, chicos, sobre los exámenes integrales, número de vacantes, eso sí, no sé, chicos, no tengo información. Gracias, chicos. Que pasen un buen fin de semana, hablen más entre familia, busquen actividades, todo con tranquilidad y nos vemos hasta la próxima semana. ¿Sí? Gracias. Chao, gracias. Gracias. Qué bueno que haya sido productiva la clase. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Ahora sí. Chao, chicos. Nos vemos en la siguiente.